Hola, mi nombre es Julio César. En esta oportunidad les voy a explicar acerca del capítulo número 5 y habla acerca de lo que es el riesgo en el mercado de dinero. Para hablar acerca de lo que es el riesgo en el mercado de dinero, debemos de hablar acerca de las tasas de intereses. Y sabemos que el concepto de tasas de intereses se utiliza normalmente para describir el crecimiento de una ganancia potencial asociada a una cantidad de dinero. Los tipos de tasas de interés existen en el contexto en que son aplicadas con motivo frecuente de confusión. Por ello es importante decir un espacio para entender este concepto. Es posible definir las tasas de interés como la tasa de crecimiento o decrecimiento del valor de un activo en un periodo de tiempo. Es la medida relativa del valor de un activo entre dos fechas distintas, una presente y la otra futura. Las tasas de interés ayudan a contestar preguntas como: ¿un activo es más valioso hoy en una fecha futura o en una fecha futura? O también, ¿cuál será el valor de un activo dentro de un año? Las tasas de interés son una medida de la ganancia para quien decide ahorrar el día de hoy y consumir en un futuro. Por ejemplo, un individuo que cuenta con una cantidad de dinero hoy y no necesita destinar su recurso al consumo, podría prestar su dinero a otro individuo que sí lo requiere consumir ahora. Ambos pueden acordar el préstamo y fijar un premio o un interés para pagarlo en un futuro. Si el prestamista difiere su consumo, es compensado por el prestatario o acreditado con dicho interés. Este es el principio que rige la mayor parte de las transacciones financieras. Los mercados de capitales proveen una mecánica eficiente para transferir capital entre agentes económicos. El prestamista recibe un interés por el uso temporal de su capital. Por ello, la formación eficiente de las tasas de interés para diferentes plazos depende de la eficiencia del mercado de dinero, que involucra al prestamista y al prestatario. El depósito en un banco por parte de un ahorrador generará un interés y el banco, en su función de intermediario, destinará esos recursos a un distintamiento del crédito, cobrando al acreditado una tasa mayor a la pactada con el ahorrador. Por este medio, la persona que presta su dinero también adquiere un interés y también adquiere un interés lo que se refiere a lo que es el banco. Las tasas de interés que los bancos fijan para otorgar créditos se les denomina tasas activas, mientras que las tasas de interés que se fijan para pagar los ahorradores se les denomina tasas pasivas. Las tasas de interés se pueden transformar de una base a otra mediante la siguiente expresión. Esto nos quiere decir que la podemos cambiar a las tasas de interés que estaba anualmente y la podemos transformar para capitalizarla trimestralmente y obtenemos un nuevo valor. Y cuando esto ocurre, se dice que las tasas son continuas y que se capitalizan cada cierto tiempo. En el mercado de dinero se deben manejar con frecuencia diferentes tasas de interés o tipos de tasas de interés expresadas en diversas bases y diferentes plazos. Para que las tasas de interés sean comparables, se deben de expresar en la misma base y del mismo tiempo. Cuando eso sucede, es posible obtener una estructura intertemporal de tasas de interés. Es decir, dicha estructura es una manera consistente de mostrar las tasas de interés en diferentes plazos o periodos. A la gráfica que describe la relación entre las diferentes tasas de interés para diferentes periodos se le conoce como la curva de rendimiento de las tasas de interés. Esta gráfica se construye observando las diferentes tasas de rendimientos para cada plazo que se opera en el mercado de dinero. Esta curva es fundamental en la evaluación de prácticamente todos los instrumentos de deuda, porque cualquier instrumento puede analizarse con una serie de bonos cupón cero. Y en esto existen tres tipos de curva: las de expectativas, la segmentación del mercado y las de preferencia a la liquidez. Cuando hablamos de las expectativas, consiste que la estructura de una curva correspondiente a las expectativas que tiene el mercado respecto a las tasas de interés futuras. La curva será
creciente cuando el mercado espere que las tasas suban y será decreciente en el mercado cuando espere que las tasas bajen. Y en la segmentación de mercados asume que los inversionistas esperan instrumentos de deuda en ciertos rangos o periodos o a efecto de minimizar su riesgo. Por lo tanto, el riesgo es una barrera de entrada para instrumentos con periodos específicos. También, cuando hablamos de la preferencia a la liquidez, considera que los inversionistas forman sus decisiones para adquirir bonos en el mercado de deuda en función de su riesgo y rendimientos, por lo que obtienen una ganancia por este riesgo tomado. Hablamos también acerca de lo que es las tasas de interés futuras, y cuando hablamos que las tasas son de interés futuras, son aquellas que reflejan la expectativa del comportamiento de las tasas de interés en el futuro. Entonces, podemos darnos cuenta que dentro de ellas podrían ser como una comparación que se hace para obtener el valor de un saldo a un futuro, todo esto dependiendo de la forma en que se adquiere un CETE. Si se adquiere por 6 meses y renovarlo cada uno de estos a los 6 meses por otros 6 meses, o si es mejor hacerlo por un año, conociendo que pueden existir algunas variantes en estos 6 meses. Por ello podemos también observar que una gráfica con ambas curvas, la de rendimientos y las de tasas forward, calculadas a una fecha determinada, en donde observamos los distintos cambios que se tienen a unas fechas similares, pero que en algunas ocasiones varían más que en otras. Un préstamo en donde el inversionista que compra el reporto o bono en realidad está prestando el dinero al vendedor teniendo como garantía el propio bono, y al término de un plazo el reporto le regresarán su dinero en efectivo más un premio a cambio de devolver la garantía colateral. El concepto de duración, cuando hablamos de duración, el concepto de duración es muy útil en el mercado de dinero, especialmente como un indicador de riesgo. Su definición es la siguiente: la duración es el cambio en el valor de un bono o instrumento de mercado de dinero cuando se registra un cambio en las tasas de interés del mercado. Matemáticamente es la derivada del precio del bono con respecto a la tasa de interés. También observamos que en la convexidad tenemos que tener en claro que cuando hablamos de una convexidad nos referimos a que es una propiedad de los instrumentos de deuda, que cuando los cambios en las tasas de interés son muy pronunciados, la duración del bono no es suficiente para cuantificar la pérdida potencial derivada de dicha posición. En estos casos es necesario sumar el efecto de la convexidad de dicha pérdida. Para entender este concepto de convexidad, a continuación se presentan dos figuras, en la cual podemos observar que en la primera el bono tiene una convexidad baja y en la segunda tiene una alta convexidad. De igual forma, tenemos que hablar acerca de lo que es el valor en el riesgo de un instrumento de deuda. Y cuando hablamos de esto es que la información que se requiere para determinar el valor en riesgo de un bono es la duración modificada, el rendimiento del bono y su precio. Y por medio de esta fórmula nosotros podemos conocer cuál sería la pérdida máxima. Mapeo o descomposición de posiciones es cuando hablamos de un administrador de riesgos. Se enfrenta a portafolios con muchas posiciones. Las dimensiones de la matriz de varianza, covarianza, suelen crecer geométricamente, de manera que la estimación de riesgos puede resultar muy compleja. Además de que en la práctica no cuenta con volatilidades y correlaciones para todos los plazos, por lo que resulta muy útil llevar esto a un mapeo de posiciones para tener matriz de varianza-covarianza, con el menor número de renglones y columnas. Por mapeo se entiende el proceso mediante el cual se puede expresar o descomponer un instrumento en una combinación de al menos dos instrumentos simples que el original, es decir, describir un portafolio de instrumentos en sus partes más elementales. Y por último, vamos a hablar acerca de lo que es el valor en riesgo en tasa flotante. Y cuando observamos que las características de los instrumentos de las tasas flotantes, podemos asumir que son instrumentos que son muy atractivos para el mercado, ya que otorgan doble rendimiento.
el premio porque son colocados a descuento y son amortizados a su valor nominal, al vencimiento del bono, lo que se traduce en un premio. Y el segundo, porque pagan intereses sobre su valor. El efecto de este doble rendimiento del instrumento es lo que comúnmente conocemos como sobretasa. Y una sobretasa es cuando hablamos de una tasa que en estricto rigor un factor o premio que al sumarlo a su tasa de interés del mercado para descontar los cupones y el valor nominal al valor presente está obligando a que el instrumento se venda a descuento en beneficio del inversionista o tenedor de papel. Bueno, esto fue acerca de lo que habló el capítulo 5 y lo que es específicamente del mercado, el riesgo en el mercado de valores. Gracias.